Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, un grande abrazo a todos los que nos acompañan en estos estudios semanales. Estamos listos para comenzar nuestro estudio de hoy. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo las personas pueden ver el reino de Dios y entrar en él. Cuando la persona entra en el reino de Dios, está gozando de la salvación que le da el Señor a través del perdón de sus pecados a través del bautismo. En esa esfera de la iglesia, porque sabemos que la iglesia son los llamados fuera del mundo, separados del mundo. Aquí nosotros vamos a ver dos mundos que aparentemente están juntos, ¿eh? Sin embargo separados, al mismo tiempo separados. Y esto es el mundo espiritual y el mundo de pecado. ¿Ya? Ahí nosotros encontramos en el mundo espiritual, encontramos a la iglesia, y en la esfera de pecado encontramos el mundo. Cuando Dios dice que no amemos al mundo es porque nosotros estamos separados del mundo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que para algunos podría ser controversial, pero para otros es claro, para quienes ha sido mostrada la verdad. Es un tema muy claro. Vamos a estudiar acerca de la presión social. A propósito, este tema va a llevarnos a otros temas que tienen que ver con la sociedad. En las próximas semanas vamos a estar estudiando ese tema acerca de la sociedad, un tema muy interesante que tiene bastante información, por cierto, y esperamos que les sea útil a todos los que pueden asistir a estos videos, estos estudios. Bien, para entrar en nuestro tema y poder analizar lo que les dije, es importante que sepamos que en esos dos mundos existentes, la esfera de pecado y la esfera espiritual, Dios nos da un mandamiento de no amar al mundo, porque nosotros estamos separados del mundo y no debemos amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, entonces dice que el amor del Padre no está en él. Porque el mundo entero está bajo el maligno, es lo que dice la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19. Vamos a dar lectura para iniciar nuestro estudio, siendo esta la parte introductoria. Dice así en primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versión Reina Valera en 1995, versión Reina Valera en 1960, versión del Rey Santiago, entre otras versiones. Podría salir diferente en versiones como la Nueva Versión Internacional, como la Palabra de Dios para Todos, como la siglo XXI, como la versión 2000, etc. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esas traducciones modernas que se hacen. Ok, bien. Este tema de la presión social es un tema muy interesante porque vamos a aprender algunas cosas que posiblemente no sepa, o algunas cosas que posiblemente sepa y esté pensándolas de otra forma. Vamos a leer, para entrar en nuestro tema, el texto es segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9, que ya lo tengo aquí, por cierto. Dice así. Usted puede pausar el video, buscar su Biblia y leer conmigo aquí. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos, dice el apóstol Pablo. Versículos 6 al 9. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar
al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bien, esta parte que hemos escogido para nuestro tema, para hablar de la presión social. Cuando hablamos de eso, es importante saber primero que la sociedad es el pueblo organizado. Cuando hay organización del pueblo, que hay autoridades, hay poderes, hay registro, entonces es una sociedad. Entonces nosotros somos parte de la sociedad. Aún siendo cristianos, nosotros somos parte de la sociedad y estamos mandados por Dios a respetar las leyes civiles. Somos parte de la sociedad. Sin embargo, la misma sociedad ejerce una presión sobre la iglesia, porque la sociedad, que es mayoría el mundo, ellos tienen una gran fuerza que mantiene cautivo a las personas. Cuando hablamos de presión social, hablamos de las cosas que la sociedad ha inculcado o ha determinado como leyes que los cristianos deben cumplir. Hay reglas en la sociedad que los cristianos, muchos son obligados a cumplir. Entonces, eso es parte de la presión social. Otra cosa, el mundo espera con ansiedad ver mudanza de vida en las personas, cambio de vida en las personas. El mundo está demandando, por ejemplo, saben que yo, David Hernández, esa persona se convirtió al Señor, es un cristiano y esperan de mí ver una persona cambiada, porque conocían cómo era yo antes de ser cristiano. Entonces ellos esperan, el mundo espera ver un cambio, porque si no hay un cambio, la misma sociedad me lo va a cobrar, porque viene la crítica. Ahí nosotros somos como la fruta madura delante de las personas, ¿verdad? Algunas personas, los que han vivido cerca del campo, pueden entender una historia como la de la fruta, que cuando una fruta ya está madura, era o es todavía, ¿verdad? Como una naturaleza de los niños agarrar esa fruta apedrada hasta hacerla caer y comerla. En sentido figurado, las personas en el mundo, cuando ven que una persona debería ser diferente y no es, entonces le pasa como a la fruta madura y lo agarran a críticas. Ahora vienen las críticas de la sociedad y le critican, oh, el cristiano era, el que dice que es cristiano, pero mira lo que hace, o dice que es cristiano y mira cómo trata a la esposa, dice que es cristiano y mira con dónde anda, o dice que es cristiano y etcétera, etcétera. La misma sociedad ejerce una presión sobre los cristianos, que muchas veces el cristiano acaba por ceder a esa presión y salir del rebaño. Entonces, esto que les estoy explicando ahorita es algo de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero esta parte que les voy a explicar ahorita, dice el apóstol Pablo, también debe saber que en los últimos días, algunas personas lo han interpretado como los días en que está cerquita la venida de Jesús, o sea, ya Jesús está próximo a venir, o es el final del mundo, o cuando escuchan noticias que han golpeado las hojas de los periódicos últimamente, ¿verdad? En todos los periódicos mundiales, lo último en guerra, lo último en explosiones, lo último en bloqueo, en economía. Entonces las personas piensan que ya está cerca el Señor o que ya está cerca el final del mundo. Amigos, hermanos, esas son expresiones que yo he escuchado desde antes que yo fuese cristiano. Tengo alrededor de unos 19 años dentro de la congregación
y yo he venido escuchando eso siempre. Sin embargo, es bueno pedirle al Señor entendimiento para poder saber a qué se refieren todas estas cosas. Bien, ahora vamos a lo siguiente. El apóstol Pablo habla de los últimos tiempos, últimos días. Dice, últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a recitar, ¿verdad?, una lista de faltas que cabe en el corazón de los hombres. Esta lista de faltas no es algo nuevo, no es que no hubiese en los tiempos de Timoteo, no es que no hubiese hombres así en los tiempos de Jesús, o no es que no hubiese hombres así o mujeres así en tiempos del apóstol Pablo. Había y en gran número. Al comienzo de nuestro video, de nuestro estudio, nosotros leímos primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, donde dice que todo el mundo está bajo el maligno, o el mundo está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno, entonces todo este tipo de cosas son características del enemigo. Entonces, ¿por qué Pablo viene y dice que habrá este tipo de cosas en los últimos tiempos? O sea, aparentemente da a entender que es una cosa futura. Pero en los últimos tiempos, si nosotros examinamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo del 16 al 21, nosotros encontramos al apóstol Pedro predicando y aclarando al pueblo judío que aquel acontecimiento de Hechos capítulo 2, de cuando bajó el Espíritu Santo, era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que dijo en los últimos días o en los postreros días. Vamos a ver en el versículo 16. Dice así: pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No vamos a hablar del hecho del cumplimiento de la profecía de los hijos, y que soñarán sueños y esas cosas, no. Vamos a tomar el punto de que Joel dijo que en los últimos días acontecería aquello, y Pedro dijo que aquello se estaba cumpliendo en ese día. A eso me refiero. Entonces los últimos días vienen desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de los apóstoles, hasta la venida de Cristo. Porque sabemos que cuando Cristo vuelva, acabará todo, para todos. ¿Lo ven? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo de estas cosas, no es que no existieran cosas así. Sí existía, pero era algo que iba a abundar dentro de la iglesia. Era algo que iba a contaminar tanto el rebaño, tanto que hubo una advertencia, incluso una profecía del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, los hermanos de Éfeso. En Hechos capítulo 20, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver. Los ancianos de Éfeso fueron llamados a Mileto, y juntamente con los hermanos en Mileto les anunció lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y estos no eran animales que iban a entrar, lobos rapaces, eran personas. Dice así: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Entonces era un tiempo peligroso que venía para la iglesia y es un tiempo que justamente nosotros estamos viviendo hoy. La palabra del Señor es muy clara y es eficaz. Se cumple a cabalidad y todos nosotros podemos ser testigos de las cosas como se van cumpliendo. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Isaías, Miqueas y también vamos a ver Oseas, Daniel hablaron de los postreros días, de profecías que se irían a cumplir en los posteriores días. Por ejemplo, Isaías 2 al 4 habla acerca del establecimiento de la iglesia, que se iba a establecer el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. En el caso de Daniel, Daniel habla acerca de que Dios establecería un reino que no tendría fin, que el último reino sería eliminado, que era el reino, el imperio romano, ¿verdad? Y sería establecido el reino de Cristo, que sería un reino no dejado a otro pueblo. Bien, en cuanto a eso de los últimos días, debe quedar claro que los últimos días no son días específicos de un tiempo corto, sino de un tiempo de dispensación, un tiempo dispensacional entre la primera y la segunda venida de Jesús, ¿ok? Entonces, en ese tiempo se iba a desarrollar todo el proceso de crecimiento de la iglesia y en ese crecimiento iban a acontecer todas estas cosas. Esos tiempos difíciles, número 2, tiempos difíciles que yo acabo de mencionar que nosotros los estamos viviendo hoy, y tal vez no son tiempos difíciles por causa de la guerra, por causa de la economía, por causa de la escasez o por causa de la contaminación, sino por causa de las actitudes humanas. ¿Ve? Todas esas cosas que aparecen aquí en la escritura, veamos algunas de ellas. Dice aquí, habrá hombres amadores de sí mismos, eso abunda. Algunos le dicen amor propio. Amor propio es una cosa, pero amadores de sí mismos es otra cosa. No es lo mismo. Tener amor propio es cuidarse a sí mismo y eso es algo que al Señor le agrada. Cuidarse a sí mismo del cuerpo, porque el cuerpo es del Señor, no es nuestro. Yo no es que voy a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo porque el cuerpo es mío, no es mío, no es suyo. El cuerpo es del Señor. Todo aquel que ha obedecido ha entregado su cuerpo al Señor. ¿Ves? Entonces, amadores de sí mismos quiere decir que son personas que son lo que sigue allí, avaros, que todo lo quieren para sí mismos, todo lo quieren, o sea, externamente todo lo quieren para sí mismos, ganancias, lucros, ¿verdad? Y sin importarle la condición del otro. Ese es ser amador de sí mismo, avaro. Vanidoso, va seguidito, soberbio, blasfemos. Blasfemos aquí tiene que ver con contradecir la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es recta y limpia, pero hay algunos que se oponen a la doctrina del Señor. Hay personas dentro de la iglesia que se oponen a lo que está establecido por Cristo. Entonces, esos son blasfemos, blasfemas de la palabra. Ahora viene una parte aquí que dice desobediente a los padres. Esto viene a recaer en los hijos. Desobediente a los padres. Calumniadores, ingratos. La parte de ingratos son malagradecidos o desagradecidos, impíos con actitudes de no cristianos, sin afecto natural. Esta parte de sin afecto natural son personas que no tienen sentido común. O sea, son personas que actúan con su familia como si no fueran su familia. Actúan con sus hermanos de la iglesia como si no fueran sus hermanos. Esas personas son sin afecto natural. ¿Ves?
Eh, También dice que son implacables, son personas obstinados, calumniadores, sin templanza. O sea, la templanza tiene que ver con firmeza. Aquella persona que no tiene templanza es una persona, como dice Santiago, llevada por los vientos de un lado para otro, inconstante, persona inconstante. Entonces, todas estas cosas iban a abundar y abundan dentro de la iglesia. Hay algunas personas que se han acostumbrado a vivir de esa forma y se han convertido en la cizaña de la congregación. Ahora, si bien es cierto, la cizaña es necesario que esté dentro de la iglesia, porque al final dice que van a ser atados y echados al fuego. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte para evitar todas estas cosas, para no caer en el lazo del diablo y condenación. Tenemos algo más aquí para hablar, un tercer aspecto. Tenemos ejemplos de personas que han sido obstinados. Aquí, en el versículo 6, dice, de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados. Janes y Jambres, según la historia, fueron aquellas personas o aquellos magos que resistieron a Moisés cuando se presentó ante el faraón y el bastón se convirtió en una serpiente. Entonces vino Janes y Jambres y ellos hicieron su propia serpiente y resistieron a Moisés. Entonces son personas que están dentro de la iglesia, que aún viendo el poder de Dios, viendo la manifestación del Señor por medio de la claridad de las escrituras, no aprenden. Pone de ejemplo unas muchachitas ahí que dice que están cargadas de pecado. Estas muchachitas que andan cargadas de pecado, estas mujercillas, dice ahí, que andan cargadas de pecado, no sé qué es lo que piensan en realidad. No sé si piensan en su salvación. El asunto es que llegan al culto, llegan de aquella forma en que no les interesa si el hermanito va a codiciar o no. Son personitas que andan en ese asunto del trabajo, de la lujuria, del trabajo del tropiezo, y que no les interesa. Llegan como que van como una persona del mundo totalmente. No tienen el mínimo respeto ni por ellas mismas ni por los otros. Salen envueltas con los hermanos, destruyen matrimonios y no les interesa. Al poco tiempo van con otro. Entonces, ese asunto suele acontecer en congregaciones donde no se ejerce la disciplina también, que es una deficiencia de la congregación donde no hay disciplina. Entonces, nosotros debemos entender una cosa. Los últimos días, hace tiempo que estamos viviendo los últimos días. Los pecados estos se han multiplicado dentro de la congregación. Y debemos de ser conscientes que hemos descuidado parte de nuestra responsabilidad para que esto acontezca. Vengo nuevamente con aquello. Años de aquella congregación y nunca se organizó, no tuvo ni el intento de organizarse hasta el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra parte. El que anhela obispado desea una obra noble, una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, si vamos a trabajar por una congregación mejor, más ordenada, buscando
eh, el orden de Dios, porque dice que la iglesia debe hacerse todo decentemente y en orden. Si vamos a buscar eso, entonces vamos a buscar cómo desechar estas cosas que aparecen aquí. Aquí hay una gran responsabilidad, tanto como cristiano, como padre, como guía, como líder de la congregación. Esta noche nosotros hemos aprendido un poco, un poquito, y así vamos, podemos ir creciendo cada vez más. Podemos presentar este estudio a otras personas. Otras personas pueden tener y reforzar con una idea mejor estos estudios. En la iglesia del Señor, nosotros no somos de estudios absolutos, porque la Biblia es amplísima, hay mucho más. No es todo lo que se puede decir en este estudio, pero por hoy es lo que teníamos en nuestro estudio. Y recordemos también que los cristianos estamos en constante peligro. El apóstol Pablo dijo que eran tiempos peligrosos. Estamos en constante peligro de enfrentar situaciones dentro del cuerpo de Cristo. Porque el mundo ya está en su lugar, pero los hijos de Dios estamos, como dicen algunos, en la cuerda floja. Puede ser uno dentro de la congregación cizaña para ser en el último día quemado, puede ser uno dentro de la congregación piedra de tropiezo, también puede. Por eso el llamado y el ánimo es para perseverar y buscar el camino de la santidad, el camino de la justicia. En uno de los estudios pasados nosotros vimos y estudiamos que el reino de Dios no es comida ni bebida, dice que es justicia. Aquí lo estamos repitiendo nuevamente y digo, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este estudio, esperando que les sea útil. Si quiere, deje sus comentarios aquí abajito. Ahí está la lista para que deje sus comentarios y este estudio pueda llegar a otras personas. Comparte este estudio. Bendiciones y hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Chao.